Ok, con este problema damos inicio entonces a los esfuerzos de torsión, ¿ya? El eje BC es hueco y tiene diámetros interior y exterior de 90 milímetros y 120 milímetros respectivamente. Los ejes AB y CD son sólidos y de diámetro D, ¿ya? Para la carga mostrada entonces en la figura determine el esfuerzo cortante máximo en el eje BC y los diámetros D requeridos para el eje AB y CD sin que el esfuerzo cortante permisible sea igual entonces a 65 megapascal. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos con los esfuerzos normales, vamos a utilizar el método de las secciones, ¿ya? Se voy a correr un poco para acá el dibujo, cosa de dejar solamente el dibujito y poder entonces trabajar con las secciones. Ya, entonces vamos a separar esto en tres. Sección AB, que sería entonces hasta aquí, otra sección acá y otra ahí. Ya, sección AB, sección BC y sección CD. Entonces, vamos a desarrollar los problemas tal cual como lo habíamos venido haciendo con el método de las secciones, pero aquí hay una diferencia, porque en el fondo el último torque que no se va a considerar en en la última sección, en la CD, entonces nos debería quedar como resultante este mismo valor, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar la barrita ahí. Ya. Entonces, el torque va en sentido antihorario, vamos a llamar torque A, y por lo tanto nuestra reacción entonces va a tener que ir en el sentido contrario, torque AB. Vamos a hacer lo mismo para la otra sección. Ahora aquí voy a considerar el torque de A y el torque de B y la reacción va a tener que ir en el sentido contrario. Y en la última sección vamos a considerar todos los torques. Entonces ponemos torque de A, torque de B y el torque de C va en el sentido opuesto. Pero ojo, me tengo que fijar aquí en los valores, ¿ya? Entonces el primer torque vale 6, el segundo vale 14 y 14 más 6 entonces son 20, ¿ya? Y el otro va en el otro sentido, el torque C va en sentido horario y vale 26. Entonces la resultante de esas suma me va a quedar justamente en sentido horario y con un valor de 6 kilonewton. Por lo tanto, mi reacción va a tener que ir aquí en el sentido opuesto, ¿ya? Este vendría siendo el primer paso, dibujar los diagramas de cuerpo libre. Luego, tal cual como lo hacíamos en los esfuerzos normales, entonces el siguiente paso en ese caso eran sumatorias de fuerzas. Ahora ustedes van a sumar torques y van a decir que la sumatoria de torque tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, esto va a quedar torque de A menos torque de AB igual cero. Y me fijo que el torque de A vale 6 kilonewton por metro y entonces el torque de AB pasa para el otro lado. Y por lo tanto allí encontré cuánto vale el torque de AB, ya que era mi incógnita. Voy a hacer lo mismo acá, me va a quedar torque de A más torque de B menos torque de BC es igual a 0. El torque de A vale 6 kilonewton metro más el torque de B que vale 14 kilonewton metro y eso va a ser igual al torque de BC. Por lo tanto, ese torque vale 20 kilonewton metro. Y ahí tengo el siguiente torque. Y acá voy a hacer lo mismo. Me va a quedar torque de A más torque de B menos torque de C más el torque CD igual 0. Por tanto, aquí despejo de una manera diferente. Voy a dejar torque CD de este lado y voy a tirar todo lo otro para el otro lado. Entonces me va a quedar 6 más 14 son 20 y el TC vale 26. Entonces voy a poner aquí 26 kilonewton por metro menos 20 kilonewton metro para no escribir tanto. Entonces me va a quedar que el torque CD va a ser 6 kilonewton por metro. Entonces me quedan un torque en sentido horario. Y fíjense cómo está la última polea. Tiene un torque, perdón, en sentido antihorario. Y la última polea justamente tiene un torque en el mismo sentido, ¿ya?
Así que estaría correcto. Con eso verifico entonces si hice bien el procedimiento, ¿ya? Luego, y recordamos entonces la clase anterior, vimos que el esfuerzo se definía entonces, en este caso con la letra tau, y que decimos que es el torque por el centro, que en este caso siempre lo vamos a reemplazar por el radio, ¿ya? Y dividido por J, que es el momento polar de inercia. En base a eso llegábamos a unas ecuaciones distintas, ¿ya? Esas ecuaciones, en este caso, las vamos a trabajar entonces dependiendo de cómo sea el ángulo, perdón, el eje. Entonces, si el eje es sólido o hueco. Ya, me fijo arriba. El eje AB es sólido porque lo dice el problema, el BC es hueco y CD también es sólido, ¿ya? Entonces me recuerdo que para un eje sólido definimos entonces que la ecuación iba a ser 16 veces el torque, en este caso el torque AB, sobre pi por el diámetro al cubo. En el caso de un eje hueco, el torque va a ser 16 veces el torque, en este caso de BC, por el diámetro exterior sobre pi por el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Y para el último caso, que es un eje sólido nuevamente, el torque CD va a ser igual a 16 veces el torque CD sobre pi por el diámetro de la sección al cubo. Pero me fijo y el problema me dice que el diámetro de la sección AB y CD son desconocidos, ¿ya? Y los van a nombrar entonces con una letra D minúscula. Los tengo que encontrar, ¿ya? Pero en el caso del eje hueco me los dan y me dicen que el diámetro exterior vale 120 milímetros y que el diámetro interior vale 90 milímetros, ¿ya? Y justamente la primera pregunta está relacionada con cuánto vale ese esfuerzo. Entonces vamos a reemplazar ahí primero. Vamos a decir entonces que el torque BC va a ser igual a 16 por 20 kilonewton por metro. Y si el torque está en kilonewton por metro, yo no puedo trabajar entonces los diámetros con milímetros, entonces los voy a tener que pasar a metro. Y me va a quedar 0,12 metro el diámetro exterior sobre pi por 0,12 metro y eso a la cuarta menos 0,09 que serían los 90 milímetros metros y eso a la cuarta. Y a este le voy a poner un paréntesis de corchete porque el pi multiplica todo, ¿ya? Y entonces ese torque BCE me va a dar, y lo voy a poner todo en la calculadora. Se me queda 16 por 20 por 0,12 por 0,12 dividido pi por 0,12 elevado a 4 menos 0,09 elevado a 4. Y eso a mí me dio 86.229,98. Y esto me quedaría entonces en unidades de kilonewton sobre metro cuadrado, ¿ya? ¿Cómo llegamos a esas unidades? Fíjense en lo siguiente. El kilonewton de arriba queda tal cual y los metros por metro me quedan metros cuadrados, ¿ya? Eso simplificado con los metros a la cuarta de abajo llego al kilonewton sobre metro cuadrado, ¿ya? Y esto es entonces un kilopascal, ¿ya? Como el valor está grande, yo voy a poder representar ese mismo torque, o sea, ese mismo esfuerzo en megapascal, entonces lo voy a dividir por 1000 y me va a quedar 86,23 megapascal. Y ahí estaría entonces respondía la primera pregunta, que es la pregunta A. Y ahí la vamos a poner pregunta, ¿ya? Que decía entonces el esfuerzo cortante máximo en el eje BC. Ahí lo calculamos el máximo. ¿Cómo sabemos que es el máximo? Porque reemplazamos C por el radio. Siempre nosotros calculamos los máximos, ¿ya? Pero ahora me piden entonces en la pregunta B eh, el diámetro para el eje AB y BC y CD, ¿ya? Si el esfuerzo es 65, fíjense que los torques justamente en esas secciones son los mismos. Por tanto, el despeje de la ecuación me va a quedar exactamente igual, ¿ya? Aquí este valor es conocido, ¿ya?
Este también es conocido y la incógnita es el diámetro. Entonces vamos a despejar eso. Entonces me va a quedar la ecuación como diámetro, diámetro al cubo va a ser igual a 16 veces el torque de AB sobre pi por el tau admisible, ¿ya? Que el tau admisible son 65 según el problema. Y a eso entonces le voy a tener que sacar la raíz cúbica. Voy a reemplazar raíz cúbica. 16 entonces por el torque de AB que vale 6 kilonewton por metro sobre pi y el tau admisible viene entonces en 65 megapascal. Para que sea consistente con la unidad de arriba voy a tener que trabajarlo en kilopascal. Entonces voy a poner 65 por 10 a la 3 kilopascal. Recordando que el kilopascal es un kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces ahí se van a ir los kilonewton y el metro cuadrado va a pasar para arriba y me va a quedar entonces el metro cúbico para eliminar la raíz cúbica. ¿Ya? Entonces ese diámetro, vamos a ver cuánto da. 16 por 6 dividido en pi por 65 y por 10 a la 3. Ya queda 4,7 por 10 a la menos 4. Y si a eso le sacamos la raíz cúbica, da 0,07778 le vamos a poner porque son 77,7. Ya 78 y esto me queda en metros. Entonces, si se fijan, para tener una relación con respecto a los otros diámetros que sí nos daba el problema, voy a tener que pasarlo a milímetros. Entonces me va a quedar que ese diámetro va a ser 77,75, 76, si aproximamos entonces el siguiente decimal, milímetros. Y ahí estaría entonces lista la pregunta B del ejercicio. Obviamente este diámetro es igual al D de la pregunta en el fondo del ejercicio y va a ser entonces el mismo diámetro de la sección BC, ¿ya? Entonces, este es el diámetro requerido para AB y CD. Y ahí estaría entonces terminado el ejercicio. Si se fijan, no es tan complejo si sigo entonces la misma instrucción de los esfuerzos normales, pero sí tengo que ser ordenado y resolver entonces el paso a paso para no perderme entonces en lo que me están preguntando.